Hola niños y niñas, les habla la profesora Emma Contreras. Hoy en este video vamos a trabajar con la guía número 11 que ustedes tienen en sus casitas. Pongan mucha atención y continuemos con nuestro trabajo. Objetivo de la guía número 11. Leer de manera fluida textos apropiados a su edad. Vamos a extraer información explícita e implícita de este texto que tenemos acá del cuento La Ondina. Y además vamos a ampliar nuestro vocabulario. Partamos. Información explícita, ideas que el autor transmite de una forma directa y clara en un mensaje oral o escrito. Información implícita, ideas que el autor no comunica de forma directa, sino sugerida. El lector deberá leer entre líneas y captar la información no suministrada expresamente. En conjunto vamos a leer este texto para que aprendamos a extraer primero la información explícita. Digamos no a los gases que destruyen la capa de ozono por Katia Soto. Es necesario limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes la destrucción de la capa de ozono, porque de no ser así, la temperatura de la Tierra aumentará varios grados y entonces el hielo de los casquetes polares se fundirá aumentando el nivel de los mares, con las consecuencias que eso implica para las poblaciones costeras que quedarían inundadas. Además, si sigue aumentando la intensidad, con lo que las radiaciones ultravioletas llegan hasta la superficie terrestre, se elevarían espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer de piel. A partir del texto anterior responde tu cuaderno. Esto lo vamos a trabajar en conjunto. Vamos. ¿Qué es lo que hay que limitar? Tenemos que limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases. ¿Por qué? Porque son los causantes de la destrucción de la capa de ozono. ¿Qué tipo de radiaciones son las que aumentarían? Las radiaciones ultravioletas llegan hasta la superficie terrestre y se elevarían espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer de piel. Todas estas preguntas que yo les hice en relación al texto anterior están de manera explícita, es decir, las encontramos de forma inmediata en el texto. Como te diste cuenta en el ejemplo anterior, en el texto que estábamos leyendo en relación a la capa de ozono, todas las preguntas que leímos y trabajamos estaban de manera explícita en el texto, es decir, el autor la comunicaba de forma directa. Vamos a ver un ejemplo de información implícita, es decir, en este texto las respuestas no están de forma directa, sino que vamos a tener que interpretar las pistas que nos va a dar el autor. Dice así: hacía mucho calor. Alicia no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. Tendría la prueba al día siguiente y para ella era muy importante pasar a la enseñanza media. Los números no eran para Alicia un tema muy complejo, pero la prueba que tendría consideraba lo visto durante el año. A partir del texto anterior, responde en tu cuaderno. ¿En qué curso estaba Alicia? ¿Decía en el texto? No lo decía, pero podemos inferir que Alicia estaba en octavo. ¿Cómo lo supieron? Ah, porque Alicia quería pasar de la mejor forma a la enseñanza media. Y la pista que me otorgó el texto decía: para ella era muy importante pasar a la enseñanza media. ¿De qué materia era la prueba que tendría al día siguiente? Muy bien, matemáticas. ¿Cómo lo supieron? Porque hablaba de números. Pista otorgada por el texto. Los números no eran para Alicia, un tema muy complejo, pero la prueba que tendría consideraba lo visto durante el año. Se fijaron acá que estas preguntas no estaban directamente en el texto. Tuvimos que inferir a partir de las pistas que nos pudo entregar el autor. Felicidades igual, chicos, por su trabajo y por haber hecho estas preguntas en conjunto conmigo.
Niños, en su guía hay un vocabulario del cuento La Ondina. La idea es apoyarlo con parte de la guía por si ustedes en sus casas no se encuentran con algún diccionario. La palabra que está en la guía es manantial, que dice que es corriente de agua que emana del suelo o entre la roca de forma natural. Lino, planta herbácea de tallo recto, hueco, ramoso en su extremidad. Hojas lanceoladas, flores azules formadas por 5 pétalos y semilla aplanada y brillante. Mellada, que le falta uno o más dientes a raíz de un accidente. Picacho, pico muy agudo de una montaña o risco. Hasta pronto, niñas y niñas, nos volveremos a encontrar en un nuevo video. Recuerda escribir tus dudas o consultas al correo emacontreras.jlp@gmail.com. Muchos cariños y abrazos a la distancia. Cuídate mucho y cuida a tu familia. ¡Chao!